Bueno, este programa tiene que ver con el mensaje de Jesús de Nazaret, ¿no? Como sabemos, Jesús de Nazaret fue un hombre Dios que hace más de 2000 años pasó por aquí y dejó un mensaje que lamentablemente hoy se queda enterrado. Yo creo que todos los detalles sobre su vida son realmente superfluos. Creo que lo más importante en este caso es cuál es el mensaje que nos dejó, las recomendaciones que nos dejó para nosotros, ¿no? Y en su vida, en esos años que vivió aquí en la tierra, fue un ser que amó a todo tipo de hombres, siempre se rodeó de enfermos, de desvalidos, de prostitutas, de pobres, de leprosos, de pescadores, oprimidos, pero también amó a los fariseos, a los rabinos y a los soldados romanos que lo castigaron. En definitiva, no hizo distinción de clases de hombres. Sintió por todos el mismo amor, la misma compasión y la misma hermandad. Y para ilustrarnos en esta idea de resaltar el mensaje de Jesús de Nazaret, vamos a utilizar un programa que nos envió nuestro amigo Juan Dorado de Barcelona, España, que bueno, es el canal de YouTube del señor Ángel Olivero López, en el cual tiene un programa de muchos años que se llama Confidencias en el Camarote. Y en este programa, que se llama Un cuento de Navidad, existe una canalización de Jesús de Nazaret por parte de Milagros Perullera. Es decir, esta medium hace de intermediaria entre Jesús de Nazaret y quienes conducen el programa, y se le hicieron una serie cantidad de preguntas, todas tendientes a conocer un poco de esto que es su mensaje y de sus más importantes enseñanzas que él dejó para nosotros, para la humanidad de hoy, ¿no? Y en ese punto le vamos a preguntar a Jesús de Nazaret: ¿cuál fue el verdadero motivo de tu visita hace más de 2000 años? ¿Fue para morir en la cruz, para redimirnos a nosotros de nuestros pecados? Todos los seres humanos, desde que fuimos creados y empezaron nuestras vidas, siendo una partícula de luz que ha ido evolucionando a través de los tiempos y de muchas vidas por medio de reencarnaciones y de muchísimos años, hasta convertirnos en lo que ahora somos, nada de esto podría haber sido posible si no hubiésemos sido dotados desde nuestra creación con el libre albedrío, para hacer la experiencia que hayamos determinado antes de nacer, donde hemos aprendido después que no puede haber una evolución positiva de cada vida si no es para perfeccionarnos en el amor, para ser mejores con nuestra relación con respecto a la humanidad, la tierra y el cosmos. Por lo tanto, el pecado no existe tal como lo tenéis definido en vuestras creencias, solo existe una incoherencia, y también debo decir que cuando termine aquí la experiencia que cada uno ha venido a hacer, tampoco existirá ningún juicio de nadie sobre él, solo existirá su reflexión sobre la experiencia de la vida que ha vivido, y solo estará él solo ante él y comprenderá que siempre ha estado haciendo lo que tenía que hacer, y que incluso el mal, si lo ha hecho alguna vez, ayuda a los demás a superar sus incomprensiones, ya que podamos ser más sabios, solidarios y mejores personas todos. Mi muerte en la cruz no fue un sacrificio. Sabéis que no puse ninguna resistencia a ello y que lo pude impedir. Tampoco fue un esfuerzo por pagarle al Padre Celestial una deuda de la raza humana que hubiese contraído anteriormente. El Padre que está en los cielos y en todos nosotros nunca habría concebido como buena una injusticia tan absurda como la de condenar el alma de un mortal por las malas acciones de sus antepasados. Por mi parte, sí que fue una forma necesaria de cerrar con utilidad este periodo de mi vida, pues tenía que terminar mi trabajo y había que descubrirle a la humanidad un hecho vital y trascendente, como es con toda su crudeza, que la muerte no existe,
que la muerte no es el fin, y además se trataba de morir, tal como entendían la muerte el poder romano y los hebreos del Sanedrín. Se trataba de poner en práctica una acción que sirviera para esperar que a través del tiempo todo lo que se había sembrado germinara, pero tenía que ser fundamentalmente un sacrificio para hacer una demostración palpable sobre la muerte y decir que de ella solo existe la terrible y aparente pérdida de la fuerte vinculación que se crea en esta vida entre los seres humanos. Y esta pérdida será mayor o menor en función de la conciencia que cada cual tenga de la muerte. Yo creo que uno de los principales mensajes que deja Jesús en su visita a nuestro planeta fue que la muerte no existe. De hecho, como sabemos, Él resucita y se presenta en otro cuerpo, ya no el físico, sino el cuerpo glorioso que le dicen, el cuerpo que existe después de la muerte. Y creo que uno de los principales mensajes, de las enseñanzas más importantes que vino a dejarnos, es que no tenemos que tener miedo a la muerte, que es simplemente un paso, una transición de un cuerpo físico a un cuerpo espiritual, que fue el cual, como decía antes, Él utiliza para presentarse unas 19 veces aproximadamente a sus seguidores, que bueno, en los evangelios canónicos existen nada más que 4 apariciones, pero fueron en realidad algunas más. Fueron 19 apariciones que Él realiza ante diferentes grupos de personas o personas aisladas próximo a su muerte, ¿no? Y relacionado con esta pregunta anterior, le vamos a preguntar ahora: ¿descubrir la vida eterna es el reto nuestro en este planeta? Sí, hay que saber que el ser humano continúa sus vidas indefinidamente, y por otra parte la única que el ser humano puede lograr en su estancia en esta dimensión es la resurrección en vida, que está en la comprensión y la práctica de mis enseñanzas, tal como fue recogida por Juan. Recordar también a Nicodemo. El ser crucificado fue una experiencia muy dura para mí, pero pude conseguir cumplir lo que necesitaba hacer. Y en cuanto al dolor o el sacrificio de aquel trance, en realidad solo hice lo que muchos santos y otros que no lo son han practicado. Y todos los seres humanos lo pueden realizar en situaciones límites, bien para eliminar el dolor o bien para dejar de estar en el sitio del tormento, que es la bilocación, de modo que una persona puede estar en más de un lugar al mismo tiempo, tal como dice el Apocalipsis de Pedro. Quería demostrar que la muerte solo es un punto y seguido de nuestras vidas, pero la mayor parte de mi vida la dediqué a orientar a la humanidad hacia el futuro y dar las ideas de cómo será el devenir, porque es una forma de ayudar a que se comprenda hacia dónde se orienta el destino de cada uno. También le podríamos preguntar: ¿es importante el momento actual que está viviendo la humanidad? Todos los tiempos son muy interesantes, pero este tiempo llamado de la tercera dimensión es clave en el desarrollo de la humanidad y se presentan momentos decisivos para canalizar el futuro. En este momento se está produciendo el desmoronamiento de las estructuras económicas y políticas que ya no se corresponden con la nueva vibración. Fueron creadas para la individualidad y el desarrollo material, y ahora empieza a aparecer en la humanidad una fuerte convicción espiritual por encima de todos los credos, porque plantean una espiritualidad válida para todos los seres humanos. En esta respuesta podemos rescatar que habla de que la espiritualidad es para todos los seres humanos, sin distinciones. Y otro tema importante es que las estructuras actualmente se están desmoronando, ¿no? Creo que es algo que estamos percibiendo todos, desde lo que tiene que ver con la economía, la política, hasta las religiones creadas por el hombre a su conveniencia, ¿no? Se está todo desmoronando, y creo que estamos viviendo un tiempo
donde hay realmente un encuentro con este mensaje. Otra pregunta podría ser, ¿cuándo y cómo termina nuestro aprendizaje evolutivo? Siempre estamos caminando hacia espacios diferentes de la divinidad. La cuarta y quinta y las demás dimensiones son cada vez menos densas, pues son pura energía y siguen formando parte de la evolución del ser humano, hacia su conexión universal con todo lo creado. Esto forma parte de lo que vine a enseñar. Lo expliqué en su momento y tengo que decir que cada uno de los seres humanos es un ser único con el Padre Creador, con la Tierra, con el cosmos y sobre todo con el todo. Aquí es importante rescatar que todo estaría conectado, es decir, todos seríamos uno. La siguiente pregunta sería, ¿hay un destino al que todos podemos llegar? Sí, lo he dicho muchas veces, que todo ser humano puede realizar todo cuanto yo haya podido hacer, y más si ha conseguido intentar caminar conscientemente por estas dimensiones de experiencias. Y relacionado al tema que habíamos hablado al principio, la muerte, le preguntamos, ¿tan importante era en ese momento que Él sea crucificado? ¿Tan importante es que entendamos que la muerte no existe? Así es. Y otros después han intentado borrar su significado y han hecho creer que lo que se había producido era solo la resurrección de un hombre que estaba muerto y que era Dios. Hay quien pretende que los demás crean lo que es imposible. De tal manera era importante este acto de la cruz que el Padre Celestial realizó la inseminación de la humanidad con una información de lo que significó aquel momento de la cruz, que fue el comienzo de la explicación de la vida eterna y que todos los seres humanos, con independencia de sus razas o creencias, lo llevan impreso en su código genético. Y con ello nos hace partícipe a todos de ese momento, para que todos podamos conocer qué sucedió allí, cosa que que es posible, saber desde la hipnosis, creándose con ello una nueva concepción de la vida y que facilite una evolución más rápida de la conciencia. Y otra importante pregunta relacionada con la anterior sería, ¿qué pasó con el cuerpo luego de la crucifixión? El cuerpo sin vida que quedó en la cripta inmediatamente después de la crucifixión fue tratado por los ángeles de la resurrección, que le pidieron a Gabriel el cuerpo que yacía en la cripta para disolverlo, para que no pudiera ser manipulado por nadie. Acordaron usar para ello un proceso que practicara la desmaterialización del cuerpo, que consistió en que los ángeles invocaran el proceso de la aceleración del tiempo sobre el cuerpo, que lo hizo desaparecer fulminantemente. El cuerpo sin vida no puede resucitar nunca. Después me presenté a mis seguidores 19 veces durante un largo periodo de tiempo, orientándoles sobre la importancia que tienen las certezas de mis enseñanzas y dejar otra vez claro que yo solo era un ser humano que había conseguido descubrir que era Dios, y que todos y todas vosotras también lo son, y lo podéis descubrir, pues siempre me pueden seguir en estas experiencias cuando cada uno quiera o sea su momento. Yéndonos al Antiguo Testamento, ¿qué hay de verdad sobre el paraíso terrenal y el árbol del bien y del mal? Por ejemplo, en el Génesis aparece una información científica de gran valor simbólico para saber de este momento en que la humanidad elige la forma de vida que será su existencia, como es
el árbol del bien y del mal, lo que es igual al nacimiento de la vida con la enfermedad, la salud, la felicidad, la infelicidad y la muerte. Esa lección nos invita a la comprensión de la esencia simbólica del árbol del bien y del mal, y es lo que puede suponer el fin de un recorrido por la evolución de la vida y de la vuelta al árbol de la vida, que es lo más parecido a conectarnos con nuestro niño interior, donde no existe ni el dolor ni la muerte, o hacer esa resurrección en vida de la que antes os hablaba. Es como la simbología del hijo pródigo, el volver en conciencia a la casa del Padre, donde se concreta en hacer el camino de la búsqueda y del encuentro contigo mismo. Es muy largo este camino, que empieza en nuestra creación, cuando éramos esa partícula de luz en evolución de la que os hablaba antes. Todo esto forma parte de lo que he venido a enseñar. Una pregunta bastante recurrente y que tiene que ver con nuestra racionalidad y nuestro estado material en este plano es preguntarle qué tipo de organización social es la más adecuada para que el ser humano encuentre su destino. No es esta organización actual de la sociedad la que pueda ayudar al ser humano a hacer una transformación trascendental, ni como individuo ni como colectivo, pues los que han manejado siempre a esta humanidad y los que la manejan ahora son los mismos a los que llaman los amos del mundo, que es una élite dominante que sigue utilizando a la humanidad solo como servidores a sus intereses. Esos amos que a través de sus acólitos o seguidores que están en este país y dentro de este mundo dependiente, someten a todos los seres también a sus deseos económicos y a su poder. Para ello utilizan todo lo que tengan a su alcance, sean las guerras, que con la tecnología de hoy ponen en peligro incluso el equilibrio de la humanidad y del planeta, que es un ser vivo que nos acoge, pero que no nos pertenece. Tenemos que hacer un esfuerzo para comprender que si los definimos a estos amos como malos, también habría que decir que son necesarios para que pueda existir el bien. Por lo tanto, hay que comprender a los demás y actuar como punto de reconciliación, con el amor y el perdón también para ellos, para que dejen de ser lo que son. Solo hay una forma de combatir esta realidad tan deplorable del mundo, y es activar el conocimiento y la evolución espiritual del ser humano. Para realizar esos cambios hay que hacerlo también a través de la cultura y las enseñanzas, pues estas disciplinas son las que ellos usan para construir al ser humano que necesitan, para consolidar su poder y no permitir que nadie escape a su control. La enseñanza que se recibe desde niños es contraria a que el hombre sea capaz de controlar su destino y que descubra cada uno cuál es su cometido en este mundo, para caminar hacia una humanidad en paz y en libertad. Una de las más importantes enseñanzas o mensajes que él deja, que Jesús de Nazaret nos da, es, primero es que no hay que juzgar a nadie. Él dice que el que esté libre de pecado debe ser el que tire la primera piedra. Luego también, y es muy importante, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian. Porque si hiciéramos el bien solamente a los que nos hacen bien, ¿qué recompensa habría? Él dice que amen a sus enemigos y recen por sus perseguidores. Así serán hijos de un Padre que está en los cielos. Él hace brillar el sol sobre los malos y los buenos, y hace caer la lluvia sobre los justos y sobre los pecadores. Él dice también que todos ustedes son hermanos, que nadie puede tener un Dios si no ama a sus enemigos. Él dice también que no se puede tener a Dios como amigo y al hombre como enemigo,
Por lo tanto dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Este es el gran y primer mandamiento de Jesús. El segundo es semejante al primero, pero dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ámense como yo los he amado. Les doy este mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y esto es muy difícil, ya que Jesús dio la vida por nosotros. Así también nosotros debemos dar la vida por nuestros hermanos. El que dice, yo amo a Dios, pero odia a sus hermanos, es un mentiroso. El amor a Dios y el amor al prójimo son dos cosas que son inseparables, porque Dios está en todos. Y también dice Jesús, cuando algo hicieran a alguno de mis hermanos, algo positivo, por más pequeño que fueran, les aseguro que todo lo que están haciendo por él, lo están haciendo por mí. Todo lo que cada uno de nosotros hagamos por el hermano más pequeño, se lo están haciendo a Jesús. Y lo que dejen de hacer por cualquiera, se lo están haciendo a Jesús. Y en este punto habla de alimentar al que tenga necesidades, a recibir en la casa al que esté sin hogar, al visitar a un enfermo o a un encarcelado. Todo lo que se haga por los demás se lo está haciendo a Jesús. Todo lo que no hagamos por los demás no se lo estamos haciendo a Jesús. Y relacionado con la pregunta anterior, podríamos preguntar, ¿los seres humanos solo somos un instrumento de beneficio para otros seres humanos? Las creencias que os han instalado os hacen vivir de la manera que otros quieren que vivas. El nuevo ser humano que está surgiendo de este actual conflicto mundial no puede realizarse con el viejo modelo de sociedad. Hay que crear una realidad social desde un nuevo estado de conciencia, idealizando socialmente al reino de Dios. El venga a nosotros tu reino, que es liberarse de esta oculta sociedad de la imperfección. Una nueva sociedad que no puede ignorar que está gobernando a seres que han sido creados con el libre albedrío, que les permite creer o crear, si quieren, su propia perfección, pues han sido creados con la capacidad de amar. No se puede ignorar que el ser humano nuevo es una divinidad espiritual eterna, como bien dicen los científicos cuánticos. El ser humano es muy importante en el cosmos. Como dicen estos científicos, lo que sucede en la conciencia de cada cual afecta a todo el universo, pues vivimos en colectividad con el propio universo. La estructura de la materia no puede ser independiente de la conciencia, también dicen ellos. Y a la vez, la materia no puede ser creada si no existe un observador. Hay que entender que todos estamos ligados conscientemente, participando en un holograma cósmico gigantesco, donde convives con todo lo creado. Otra pregunta interesante de hacerle sería, ¿qué nos puede decir sobre los 4 evangelios canónicos o considerados como originales? Los romanos eran tolerantes con todas y cada una de las religiones. Por eso, después de las represiones contra los cristianos, y cuando comprueban que el cristianismo políticamente no es un peligro, vienen a resolver un problema que tenían los romanos, y es que no tenían una religión poderosa y espiritual como el cristianismo, lo que era para ellos vital. Como Roma tenía poca filosofía nacional, se apoderó de la cultura griega como si fuese suya y adoptó audazmente el cristianismo como filosofía moral, pero difícilmente aceptaba su religión. El escoger, bajo la tutela del emperador romano Constantino, los 4 evangelios, solo era una forma de poner las bases de un sometimiento que borrara las discusiones filosóficas con otros evangelistas cercanos a la realidad de aquel tiempo,
como eran los gnósticos. Esa interpretación que se hace al aprobar estos evangelios deslegitiman muchos de sus contenidos como fuente de la verdad histórica, pero facilita una falsa unión con su interpretación y con los conceptos dogmáticos aprobados y que son vigentes hasta hoy, 2000 años después. Ahora le vamos a hacer dos preguntas. En una, ¿qué podría decirnos sobre su nacimiento? Y también, ¿qué tiene la Iglesia Católica actual de tu verdadero mensaje? Cuando se crea la nueva religión, el nuevo Dios tiene que aparecer como muy poderoso y nacer en las mismas fechas que nacieron otros dioses, como Mitra, que es el nombre de varios dioses. Todos nacieron en el solsticio de invierno y en este caso del 24 al 25 de diciembre, cuando nace el sol, en la salida de las tinieblas, cuando para otros llega el niño Dios. Todo cuanto está relacionado con la Navidad tiene sentido, pero no se explica hoy toda la verdad. Algunos científicos o buscadores de la talla de Kepler o Félix Gracia son los que han demostrado que esa no fue la fecha de mi nacimiento y tienen mucho sentido algunos de sus datos. El edicto de empadronamiento que decreta el emperador romano César Augusto en el año 8 antes de nuestra era, que tenía un año de plazo y que fue el que obligó al desplazamiento de mi familia de Nazaret a Belén, puede ser ejemplo de ello. Otro antecedente es que en el año 4 antes de nuestra era muere Herodes, el que mandó a matar a todos los niños de menos de un año. Hay otro dato interesante y sorprendente, que es un acontecimiento astronómico inusual que se produce en el año 7 anterior a nuestra era. Fue un agrupamiento de 5 planetas, de los 7 conocidos hasta entonces, en el signo de Piscis. Y esta conjunción fue el 1 de marzo del año -7, llamado por los astrónomos de entonces, que tenían más de 4000 años de experiencias, conjunción múltiple, estela, stellium o estrella, o acaso la estrella de Belén, que los magos conocieron porque eran los científicos del momento, los que conocían la ciencia y el arte de la adivinación. Eran influyentes sacerdotes que conocían la profecía de Miqueas sobre Belén, que decía: «Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres la más pequeña entre las principales de Judá, porque de ti saldrá un jefe que apacentará mi pueblo de Israel». Los magos regalaron al niño Jesús oro como rey, incienso como Dios y mirra como hombre. Por lo tanto, la fecha de mi nacimiento no fue el 24 de diciembre del año 0. En respuesta a la otra pregunta sobre las iglesias cristianas, te digo que la Iglesia Católica y las demás iglesias cristianas son posteriores a mí. Nunca planteé la necesidad de crear una iglesia y tampoco nunca tratamos este asunto. Esto fue una iniciativa posterior y hoy podemos entender que cada religión está en su proceso de cambio y será positiva que lo haga, que las personas sean mejores. Hay que entender que una iglesia humana organizada tiene su tiempo de existencia, como lo tiene todo lo humano, y solo puede existir sometida a un poder político y económico, y terminará cuando termine ese poder, que por cierto empieza a desaparecer, y cuya base ha sido la individualidad y el materialismo. Repito algo importante: hay corrientes muy activas que trabajan dentro de las iglesias para dar otro testimonio distinto y más coherente. Son hombres y mujeres que practican con gran amor un compromiso social ejemplar con los pobres y la solidaridad. Tengo que decir que dentro de las iglesias, a pesar de su inmovilismo, siempre han existido auténticas personalidades
y cristianos que han escrito historias heroicas de una firme lucha por sus ideas y sus concepciones espirituales, y que algunos de estos movimientos se han convertido a su vez en iglesias. No obstante, donde hoy se expresan con más fuerza estas ideas es en el mundo laico. También es muy ejemplar incluso la actitud de algunos papas recientes que han intentado cambiar la trayectoria de esta iglesia de forma ejemplar, buscando la unidad de los cristianos y de otras religiones, y que siguen en ello. Ejemplos como Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo I y Francisco. Sobre esta respuesta podemos reflexionar que seguramente Jesús nació el año -7 de nuestra era, y creo que lo más importante también dentro de esta respuesta es que, y se deja visto en varios párrafos de sus enseñanzas, que él no plantea la necesidad de la existencia de una iglesia. Eso es cuestión de los hombres. Una pregunta importante sería: ¿quiénes serían hoy tus discípulos? ¿Cómo se hace para amar al prójimo como a uno mismo? Mi misión fue enseñar, explicar con la palabra una realidad que sea capaz de modificar el pensamiento o la actitud de un hermano nuestro, sea o no creyente. Aquel que pueda pensar que solo existe una vida y una muerte. Mis enseñanzas están dirigidas a cualquier ser humano de cualquier creencia que esté buscando respuesta a sus preguntas, intentando construir un mundo equilibrado, además de sensible, en armonía con todo lo creado, para formar parte de la unidad universal. Hay que intentar que no hagamos una frontera entre la espiritualidad y la materia, y que se puedan extender los fundamentos de nuestras experiencias hacia otras civilizaciones cósmicas de hermanos nuestros, que esperan los resultados de nuestro conocimiento y de nuestra evolución. La búsqueda de la verdad os hará libres, pero yo busco sembradores. Cuando se habla de amor, nadie puede regalar nada que no conozca. Por lo tanto, lo primero que se tiene que hacer es sentir un gran amor hacia ti mismo y pensar que cada momento de tu vida es distinto, y por lo tanto comprender y sentir que tu edad es siempre la adecuada y útil hacia los demás, porque la oportunidad de amar es una ocasión en cada momento de la vida, y hemos venido aquí para eso, a experimentar al máximo y amar constantemente. Amar al prójimo como a ti mismo no tiene por qué ser un sacrificio, a menos, y menos lo será, si te sientes vinculado a los demás, formando parte de un todo cósmico, desde un solo cuerpo, construido desde el amor y para el amor, formando la unidad con el Padre Creador y con el todo en lo visible y en lo invisible. Una reflexión importante que nos deja esta respuesta es que los hermanos del cosmos nos están esperando a que nosotros despeguemos, que nosotros lleguemos a cumplir o a hacer realidad en nuestro diario vivir este mensaje de Jesús el Cristo, ¿no? Ahora vamos a preguntar, ¿qué ocurre en tus años ocultos? Desde la desaparición en la sinagoga, siendo muy joven, hasta tus 33 años, esta etapa en la que no hay mucha información en los textos bíblicos. Como ya he dicho antes, el dogmatismo con el que se trata toda la historia de mi vida ha impedido siempre que se pueda investigar detalles de mi vida y de mi familia. Y si alguien ha llegado a descubrir algo que no esté señalado en los llamados evangelios oficiales,
no se le tiene en cuenta en absoluto, y lo más evidente sobre esto es el reciente gran descubrimiento en la aldea de Nag Hammadi en 1954 en el Valle del Nilo, donde aparecen documentos enterrados desde hace 1500 años. Documentos que se han integrado en el grupo de los también llamados despectivamente evangelios apócrifos, y que allí son descubiertos, entre otros, el Evangelio de Tomás, el libro de Tomás, el Evangelio de Felipe, la encíclica secreta de Santiago, en fin, una documentación que consta de una gran biblioteca gnóstica, y según los científicos, es este el mayor descubrimiento científico después de Tutankamón. Pero todo esto no modifica en nada la orientación de las iglesias cristianas. La investigación puede descubrir cosas importantes de mi vida, y como podéis ver, dejé un rastro bastante localizado de mi existencia. El conocimiento que se puede tener de dónde estuve desde los 12 años, pues solo se sabe a través de visiones esporádicas o canalizaciones colectivas, que tienen una repercusión muy limitada. Pero la ciencia moderna, con la investigación, puede descubrir cosas importantes de mi vida. Estuve en la sinagoga, hablando con 14 años, porque un amigo dijo que tenía 16 años, que era la edad oficial, para que hablaran en la sinagoga los jóvenes. Y recuerdo que mi primera intervención fue para denunciar la separación de los hombres y mujeres en el templo y la venta de animales para los sacrificios. Estuve 4 días allí, en el templo, y con 18 años voy a Jerusalén con Santiago a celebrar la Pascua. Mi vida fue de escuela y de aprendizaje en el taller. Con 27 años construyo embarcaciones, ya que tenía un astillero muy rentable. Estuve 1 año de estudios por el Mediterráneo, donde visité muchas bibliotecas, dando conferencias y haciendo traducciones de libros del griego. Estuve en muchos viajes y estudié muchísimo, pero hice un viaje muy importante por un periodo de 1 año. Salí con un amigo y gran mercader indio, llamado Gonok, y su hijo Ganik, que era una persona muy famosa, que me invitó a que le acompañara y enseñara por el camino a su hijo. Salimos en barco de Cesarea para Alejandría, después a Alesea en Creta, hasta Cartago y en barco a Nápoles, deteniéndonos en Malta, Siracusa y Mesina. Desde Nápoles a Capua. Traía los saludos de los príncipes de la India para el emperador Tiberio. Al tercer día de estar en Roma, fuimos los 3 recibidos por el taciturno emperador romano Tiberio, que estaba de muy buen ánimo ese día. En la vuelta de Roma pasamos por Tarento, Corintio, Atenas, Éfeso, Chipre, Antioquia, Mesopotamia y Ur, donde nació Abraham. Allí me separé de Ganik y vine solo a casa, pues la caravana iba con 20 camellos cargados hacia la India. En todas las ciudades que visitamos, mientras Ganik vendía y compraba sus mercancías, yo visitaba las bibliotecas y los centros de cultura. Eran interminables las reuniones, porque todos querían saberlo todo. Daba conferencias y traducía libros al griego y del griego a otras lenguas, y como podéis imaginar, aprendí muchísimo. Y por último y rápidamente, ¿qué hay de tu segunda venida? Mi nueva venida estará donde hayan sembrado y se siembren mis enseñanzas. Allí, como aquí, siempre estaré yo. Me parece que es interesante en estas fiestas, como en todos los años decimos, llegar al mensaje real de Jesús y tratar de hacer lo más posible para cumplirlo, para llevarlo a la práctica. Hay una frase que dicen muchos y que es verdad: Jesús nos señaló el camino y nos quedamos mirando la mano. No lo cumplimos, es muy difícil de cumplirlo, pero no hemos cumplido todavía
esas enseñanzas, ese mensaje que Él nos deja hasta la actualidad. Jesús nos dice: sean honestos, no juren nunca, digan sí cuando es sí y no cuando es no. El mensaje es muy claro, es muy sencillo, y lo podríamos resumir como que todos somos hijos de un buen Dios, un Dios que no castiga, que no lleva las cuentas y que nos ha regalado la inmortalidad. Hijos de un buen Dios y por lo tanto hermanos físicamente. Por eso recalca tanto la importancia de ver en el otro a un hermano, ver al otro como a uno mismo. Creo que ese es el más importante mensaje que nos deja, además de decir que la muerte no existe. Nos repitió tantas veces que somos inmortales y que hagamos lo que hagamos y pensemos lo que pensemos, este paso por la vida es nada más que un intermedio. Bueno, espero que haya sido interesante el programa de hoy, que haya servido para reflexionar cada uno desde su punto y que nos invite a tratar de ser mejores y tratar de cumplir con ese mensaje enterrado, ese mensaje tan importante que nos dejó este hombre Dios hace más de 2000 años para que tratemos de llevarlo a la práctica aquí en la tierra.